Bien, grabando. Entonces le comentaba que la idea es un poco conocer todo lo que es la planificación, ejecución, evaluación y la comunicación oral y escrita de los resultados de la investigación. Todo de una forma coherente, fundamentada, respetando por supuesto los principios éticos y sobre la base de un conocimiento y aplicación práctica de herramientas teórico-metodológicas que brindan esto que es la metodología de la investigación científica. La unidad 4 está constituida por dos temas. El tema 7, que es la recogida y procesamiento de datos, y el tema 8, que es la comunicación de los resultados de investigación. Hoy trabajaremos en esto que es el tema 7, la recogida de procesamiento de datos. Esta recogida de procesamiento de datos, que es el tema 7, se subdivide en dos subtemas, o se divide en dos subtemas, que es la selección de la muestra y los métodos y técnicas e instrumentos para la recogida y procesamiento de datos. Esto de la selección de muestra, los métodos y técnicas y métodos ya hemos visto, ya ustedes, es más, me entregaron la tarea, que por cierto quisiera felicitar a la gran mayoría, han hecho bien. Hay un pequeño grupo, como siempre, que no entra o no revisa las clases o anda en otras cosas pensando y piensa que simplemente preguntándole a sus compañeros pueden aprobar, o más fácil, prestándole las tareas a los chicos de otros grupos o de otros paralelos, pero no saben que yo he trabajado de una manera diferente. Ustedes saben que en el proyecto de investigación original solo se pedía tema y yo les incluí el título. Entonces, ¿por qué? Y ahora en esta clase vamos a ver el porqué de eso. El título, donde estaban las variables. Entonces, algunos proyectos me venían sin título, simplemente con tema. ¿Eso qué me indicaba a mí? Que no sabían, no estuvieron en las clases, lo quisieron hacer a su manera. Otros, y no tenía esa concadenación de título, objetivos, hipótesis y resultados esperados que muchas veces lo hablamos. Entonces, si no tenía eso, olvídese. Y en cambio, los que tenían esa cadena, casi que ni veía los errores de normas APA y nada, sino que 7, 10, 10, 10, 10. Pero a los otros sí tenía que revisarlos un poco más, ¿no? Más detalladamente. Me faltan todavía algunos, creo que como 70 de los casi 250 que tengo, porque tengo que estar revisando uno por uno, a veces escribiéndole y explicándole por qué tiene un poco menos nota, etcétera. Entonces es complejo, ¿no? Les pido que por favor me den un poco más de tiempo, tengan un poquito de paciencia para que continuar con todo. Pero de lo que estoy viendo, la gran mayoría, si hablamos en porcentaje, un 80% están bien en el trabajo de proyecto. Eso, felicidades y felicitaciones. Ok, entonces tenemos la selección de la muestra, que ya lo vimos, como les dije en clases pasadas, y métodos también que hablamos. Técnicas e instrumentos para la recogida y procesamiento de datos, también lo hemos hablado, simplemente que en la unidad 4 ya se profundiza más el tema. Entonces, ¿qué hay en esto? En esta subunidad: selección de la muestra, población, definición, muestra, qué es la muestra, los tipos de muestreo, los procedimientos para la selección de una muestra probabilística. Eso también lo revisamos. Hago rápidamente recordándole un poco. La selección de la muestra puede ser cuantitativa, cualitativa. En las cuantitativas puede ser probabilística y no probabilística. Las probabilísticas mostró aleatorio, simple, muestreo estratificado y en racimos. Es decir, para la gran mayoría el camino era esta, ¿no? Investigación cuantitativa, probabilística, y buscaban aleatorio siempre, estratificado en racimos. Ese era el camino. También había no probabilística, que no lo utilizamos, casos o unidades uno por uno, con varios propósitos o no representativos estadísticamente también. Y por el otro camino era la investigación cualitativa, no probabilística, que teníamos como muestras
la de voluntarios, de expertos, casos por cuotas, bola de nieve y otras cosas de forma de recoger información. Todo eso nosotros lo vimos. La gran mayoría, repito, está muy bien. La gran mayoría, creo que 2 o 3, se fueron por el camino cualitativo y lo hicieron bien. Lo hicieron bien, a pesar de ser su primer trabajo, colocaron la mejor cantidad o la mejor manera, de la mejor manera las cosas. Y la gran mayoría, sí, bueno, se siguió por este camino, ¿no? Hay algunos trabajos que fueron muy pequeños, que la muestra era muy pequeña, menos de 200 personas, como ya les había explicado, se hacía el 100%. No necesitaban ustedes elegir ningún tipo de muestra, sino que era el 100% de la población. Entonces, muy bien, felicidades con eso, ¿no? Eso era con respecto a la muestra. También vimos selección de muestras, observación, encuesta, grupos de discusión, y esto es lo que vamos a tratar hoy día. Nos vamos a hablar exclusivamente de la observación y las encuestas el día de hoy. ¿Por qué? Porque es de lo cuantitativo, y aquí en esta encuesta esta es la tarea que ustedes van a realizar en el estudio de caso, ¿no? Después veremos entrevistas, grupo de discusión, grupo focal y estas cosas que son buenas, pero que son parte de lo que sería la investigación cualitativa. Siguen llegando tarde, es lo último. Ya no habilito. Ok. Entonces, en el documento o en el compendio del trabajo, aquí no se ve muy bien, está todo el cuadro, así como lo ven explicado: investigación cuantitativa, cualitativas y las mixtas, qué tipo de métodos utilizar. Ojo, una cosa son los métodos, otra cosa son los diseños, que se nombran igual muchas veces, ¿no? Hay diseños exploratorios, descriptivos, correlacionales, predictivos, y también hay métodos. O sea, a veces se confunden, como hay enfoques cuantitativos y cualitativos, y también hay métodos cuantitativos y cualitativos. Entonces hay que cuidar bien las palabras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de métodos, el método exploratorio, estamos pensando en eso, en método. Cuando hablamos de un diseño exploratorio, estamos hablando que la investigación va a llevar un diseño de ese tipo. Entonces, tengamos cuidado en esa situación. Perdón un ratito que me escribe la tutora de seguimiento. Y tengo una consulta. En la investigación, se extendió el plazo, pero nunca se me confirmó cuándo era ni hasta cuándo, y los estudiantes incluso me habían estado preguntando, pero no tengo acceso a esa aula. O sea que recién están preguntando lo que fue ayer. Qué barbaridad. Bueno, y ya les dije, les avisé creo que el día lunes lo del trabajo, pero bueno, ya no es culpa. Entonces, y teníamos una serie de instrumentos y técnicas para recolección de información, como la observación, el cuestionario, las escalas de medición, etc. En lo cualitativo tendríamos la observación, las anotaciones y bitácoras de campo, entrevistas, grupo focal, todo muy diferente. Y lo cualitativo, y lo mixto, que es una mezcla de los dos anteriores. Esto lo vamos a revisar poco a poco. Esto es solo para que ustedes tengan un gráfico mental de cómo es el camino a seguir en todo esto. Igual en el compendio tienen estos cuadritos mucho más claros, se podría decir. Alguien me escribe, dice, profe, el estudio de caso, la entrega es hasta el 3 de octubre. Hasta el 3 de octubre. Ok. Entonces entramos a una de las técnicas para recolección de información, que es la observación, que es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista en forma sistemática cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, o en función con los objetivos de las investigaciones preestablecidos. Es importante la observación como técnica, y siempre debe colocársela, porque cuando ustedes van a hacer una investigación de campo, necesitan, como dice, ir al campo, observar. Si van a hacer una encuesta en investigación cuantitativa, tienen que ir a revisar cómo está el panorama, cuántas casas van a ver, a qué familias van a investigar, cómo es el sector, si es peligroso o no es peligroso. O sea, hay una serie de variables que tienen que ustedes anotar en este cuaderno de observación con respecto, por ejemplo, al preinicio de las encuestas.
Es importante. Cómo se porta la gente, habrá accesibilidad para las encuestas. Por eso es necesario la técnica de la observación. Y por supuesto es importante para crear las preguntas. Si ustedes ya tienen armado una base de datos de preguntas, esas preguntas las contrastan con la realidad. Y van a ver que esas preguntas, sí van a encajar con este grupo de personas. Capaz que ustedes han hecho unas preguntas con temas muy profundos y la gente de ahí de pronto no tiene un nivel educativo suficiente para entenderlas. Entonces, chuta, yo no puedo hacer estas preguntas aquí. Voy a tener que bajar mi discurso de tal manera que sea más entendible las preguntas a este grupo de personas. Por eso es necesario ir al campo. Por eso es necesario la observación. En cuantitativa, en cualitativa es mucho más, inclusive más rico, porque ustedes ya van aprendiendo y conociendo a la gente a las cuales le van a hacer las entrevistas y van a consultar a esta persona. Yo voy a hacer, por ejemplo, una técnica, un diseño de investigación tipo historia de vida o bibliografía, sí, historia de vida a una persona. Entonces tengo que hacerle una serie de entrevistas a esta persona que ha sido un prócer, que vivió la guerra, o qué sé yo, un héroe. Tengo que ir al campo, observar dónde vive, cómo vive, si le puedo hacer las entrevistas ahí en su casa, voy a buscar un lugar más tranquilo, para que nadie me interrumpa. Tengo luz, tengo la luz suficiente como para poder grabar en video, el silencio suficiente para grabar el audio, o sea, muchas cosas que ustedes tienen que planificar previo a la entrada de la recolección de información. Entonces la observación le ayuda en toda esa situación. Por eso es la importancia de tener, ¿no?, algunas ventajas y desventajas que tiene frente a otras técnicas y en sí. Por ejemplo, entre las ventajas, protección frente a las amenazas, validez de carácter reactivo, obtención de información de primera mano con posibilidades de muestreo y seguimiento de situaciones o casos posibles en la investigación documental. Es decir, lo que les decía, vamos a hacer un seguimiento del lugar donde vamos a estar, ¿no? Perdón, y desventajas como la variabilidad del instrumento humano o lo largo del tiempo de observación. Esto es porque en algunos casos hay técnicas de observación que no duran 1 hora o 2 horas, sino que sobre todo en investigación cualitativa. Por ejemplo, cuando es un diseño etnográfico, tú tienes que ir al campo a trabajar con una comunidad y no te vas a quedar 1 hora, sino que te vas a quedar, qué sé yo, 6 meses, por ejemplo, trabajando con sionas secoyas, con cofanes, con guaranis en la Amazonía. Entonces necesitas adentrarte en su vida, observarlos desde lejos, ¿no? Esto es como que tú estuvieras viéndolos en una cámara de televisión desde lejos, todas sus cosas, y vas anotando en tu bitácora o cada una de las cosas que ellos van a tener. Problemas muestrales de fechas y lugares, límites en el contenido observable, falta de equivalencia de atribución y significado de los comportamientos observables. Claro, puede haber muchas variables y cambios cuando ustedes van a hacer la investigación, sobre todo en lo cualitativo. Repito, por lo subjetivo que es, ¿no? Pero lo importante de esto es que se queden con el tema de que la observación es punto clave para todo proceso de investigación. Sin observación estamos como sin la pata de una mesa en la que nosotros queremos colocar nuestra investigación. Ok, y entramos a las técnicas de recolección de información. Entre esas encontramos la encuesta. La encuesta se define como una técnica que pretende obtener información que suministra a un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismo o en relación a un tema particular. Según áreas, la encuesta puede ser oral o puede ser escrita. Oral, es decir, cara a cara o vía telefónica, en la que se le pregunta al encuestado y el encuestado responde. Y en la escrita, que se le entrega un cuestionario a la persona para que lo llene. Por ejemplo,
La encuesta oral es la que más se utiliza ahora por el tema de la pandemia. Si ustedes ven, oh, ya mismo María José, ya mismo me traga, está que bosteza. Vaya, coma algo, regrese, no se preocupe, nadie le va a decir nada. Bueno, sí, parece que está con hambre. Ok, entonces la encuesta oral es la que más se está utilizando ahorita. ¿Por qué? Porque como no podemos ir de casa en casa y como estamos en plena época de elecciones, entonces trabajan llamando vía internet, perdón, llamando vía telefónica. Hola, necesito hacer una entrevista, puede responderme tales y tales cosas, ¿sí? Y lo hacen. O vía internet a través de correo electrónico, o te ponen a través de Twitter, te pone, si hoy fuera el día de las elecciones, ¿por qué candidato vas a votar? Entonces te ponen ahí 3, 4, 5 candidatos y tú vas eligiendo. Esas son encuestas orales, perdón, escritas, ¿no? Que es la segunda. Bueno, en todo caso, esto es la clasificación de las encuestas. Ahora, los objetivos de uso: conocer las opiniones y valoraciones sobre determinados asuntos que poseen los sujetos encuestados. Las principales características, según Fialo, Cereza y Guaranga, es previamente elaborada, tiene una estructura lógica y en ocasiones cerrada, es muy rígida, a diferencia de la entrevista. Ojo, estamos hablando de la encuesta. La encuesta solo para la investigación cuantitativa, la entrevista solo para la investigación cualitativa. Entonces, en algunos casos muy rígida, porque tú solo le vas a preguntar a tu entrevistado, María José, ¿tienes hambre? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué va a hacer? Es muy rígida la pregunta, no es una pregunta cerrada, que luego vamos a ver. Entonces, no le da tiempo a preguntar, María José, cuéntanos un poco, estás bostezando, seguramente es porque no merendaste, cuéntanos un poco. Entonces viene, y eso sería una entrevista, ¿no? Porque, o una pregunta abierta en este caso. Seguimos. El encuestado puede leer previamente el cuestionario, se responde por escrito generalmente, no requiere de personal calificado para aplicarla. Ojo, eso no significa que no se va a calificar, no se va a capacitar al personal. Tú cuando vas a hacer tienes tu encuesta y la mandas al campo, necesitas encuestar a esa gente, a los que te van a ayudar con la encuesta, porque no todo el mundo va a estar preparado para eso. Entonces tienes que decirle, mira, ¿sabes qué? Tienes que ir subrayando aquí. Si la persona no puede escribir, tú le ayudas. Si la persona no sabe leer, tú léele las preguntas. Si la persona sabe leer y quiere, entrégale e indícale las cosas principales. O sea, hay que preparar a las personas o a los encuestadores. Y por último, el número de preguntas no debe cansar al encuestado. Tampoco tienen que hacerse 20, 50 preguntas, ¿no? Muchas. La duración de una encuesta debe estar en un promedio de 20 a 60 minutos. Eso por ahí. Entonces, Entonces, así nosotros nos preparamos para elaborar las preguntas. Pero ¿de dónde salen las preguntas? Ustedes dirán, ¿cómo? Yo tengo aquí mi investigación que es sobre, qué sé yo, sobre como la mayoría hicieron, el COVID y el rendimiento académico. Ok, pero ¿y de dónde? ¿Y qué preguntas voy a hacer? Entonces, a eso es lo que vamos a ver ahora. Un segundito, voy a compartir otra ventana porque quiero trabajar con ustedes, si me van a permitir. Un segundito. Esta de acá. Sale pantalla. ¿Cómo se llama? Ejemplo de variables. Ejemplo. A ver si me sale. Esta no es. Perdón, que tenía dos ventanas abiertas y por eso me está complicando esto. Ok.
presentación en PowerPoint, compendio. Como que no quiere el día de hoy permitirme hacer esto. A veces se pone así. Vamos a compartir pantalla 1. Ok, ¿están viendo un archivo de Word? ¿Me avisan? ¿Sí? Perfecto. Se ve. Ya, gracias, José Tuma. Ok, ya miren. Yo estaba aquí elaborando, yo les explicaba que es importante al inicio de este semestre el tema de reconocer las variables, de trabajar con variables. Por eso les pedí, les exigí que sus tareas y sus proyectos no sean con un tema, sino con un título en la que tengan variables. Aquí tengo un título, por ejemplo, la emergencia sanitaria y su impacto en la violencia de géneros, por ejemplo, en la comunidad de San Alejo, de Puerto Viejo. Durante los meses de marzo a julio, pongámosles del 2020. Listo. Entonces tenemos nuestro título elaborado. ¿Ya? Y reconocemos las variables, reconocemos las dos variables, la emergencia sanitaria y la violencia de género. ¿Tenemos claro eso? ¿Me asienten con la cabeza si está claro eso, no? ¿Sí o no? Ok. Para operacionalizar las variables, primero tenemos que saber que esas variables se encuentran en el título de la investigación. Este título, que después ustedes saben, se convertirán en el objetivo general cuando le coloquemos un verbo al inicio. Determinar la emergencia sanitaria y su impacto en la violencia, ¿sí o no? Y después se convertirá también en la hipótesis. Cuando la cambiemos de la emergencia sanitaria, le cambiemos su impacto y pongamos simplemente impacta en la violencia de género. Entonces, de esta manera lo convertimos en una hipótesis. Hay un cuadro que se llama cuadro de operacionalización de variables, que se utiliza mucho en todo lo que es construcción de investigaciones, justamente para al final sacar las preguntas, porque de aquí ustedes ya no se pueden perder ni confundir. Entonces, ¿qué tiene generalmente? Muchos cuadros tienen otras cosas, algunos menos. Yo lo pongo así porque para que entiendan de dónde viene cada cosa. Entonces, te dice el objetivo general del proyecto. ¿Cuál era el objetivo general? Determinar la emergencia y su impacto en esto. Entonces lo colocamos aquí. Vamos a hacerlo rapidito. Después me dice la hipótesis, que era lo mismo que lo anterior, simplemente que le cambiamos la palabra impacto por impacta. O sea, lo hacemos en positivo. ¿Qué viene después? Me dice variables. Y ubicamos, determinar la emergencia sanitaria como, sería la emergencia sanitaria, una variable que sería la variable, ¿qué variable sería esta? Variable independiente. Y abajo colocaríamos violencia de género, que sería la otra variable, ¿no? Que sería la variable independiente. Entonces nosotros vamos reconociendo cada una de las cosas. Lo voy a hacer un poquito más pequeño, perdón, para que vayan ubicando. Después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No lo van a hacer ustedes, solo se los estoy explicando para que vean el camino para cómo se construyen las preguntas del cuestionario de su encuesta, que sale de aquí, porque no es que salen las preguntas de así, porque ustedes quieren preguntar cualquier cosa, sino que salen de esto que se llama operacionalización de las variables. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Definición conceptual.
eh, se conceptualizan cada una de las cosas. Trabajemos con la segunda, que es más fácil, violencia de género, que lo conocemos más. Ok, tenemos aquí una definición conceptual. Vamos a eliminar, vamos a subir un poquito esto. Se entiende por violencia de género, o sea, definimos a través de un autor, que es la violencia de género. Después nos dice categorías o dimensiones. Las dimensiones son elementos integrantes de una variable que resultan de su análisis o de la descomposición. Por ejemplo, las dimensiones de la violencia de género tenemos, por ejemplo, la violencia económica, la violencia, ¿cuál más serían? ¿Alguien que me ayude? Laboral, por ejemplo, otra más, sexual, el maltrato, la violencia física. Psicológica. No te escuché. Psicológica. Violencia, ya, ok, listo. Violencia física y psicológica, ¿no? Y violencia psicológica. Ok, quedémonos con esta para no hacer más, que hay muchos más. Todavía hay, sí, el maltrato psicológico, bueno, etc. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, nosotros hemos definido, conceptualizado la violencia de género, hemos categorizado la violencia de género y ahora colocamos indicadores de cada uno de estos temas o de estas dimensiones. En la violencia económica, ¿qué son los indicadores? Son características con las que ustedes pueden medir esa variable. Son características. Por ejemplo, en el caso de la violencia económica serían la retención o apropiación de bienes, por ejemplo. En algunos casos, sí. Por ejemplo, qué sé yo, a la mujer, el hombre le dice, ¿sabes qué? Esto te lo dio tu mamá, pero ahora es mío. Limitación de los recursos económicos, por ejemplo. El hombre es el que maneja la plata y le dice, no hay plata ni para comer ni para nada. No, supongamos. La percepción de un salario menor por igual tarea, que eso es importante porque muchas mujeres inclusive trabajan más que nosotros, pero no, nosotros ganamos generalmente muchas veces más. Estoy haciendo un ejemplo, ¿no? En la violencia laboral, por ejemplo, qué sé yo, comentarios, gestos que se le hacen a las mujeres cuando van pasando por parte de hombres, ¿no? Ay, qué guapa está, qué linda, mírale ese, ya. Oye, mire las chichis, etcétera, etcétera. Mira cómo anda vestida, parece una... Muchas veces se la aíslan a las mujeres por su misma condición de mujeres y a veces hasta se las difama. Esto es un ejemplo rápido que estoy haciendo, chicos, para llegar a la parte que quiero explicarles, ¿no? Pero si no, dejémosla ahí, ¿no? Y así se van haciendo los indicadores. Donde dice técnicas e instrumentos, nosotros, ¿qué vamos a hacer para recoger información? ¿A través de qué técnicas? Encuestas. Encuestas por cuestionarios o cuestionarios. Cuestionarios. Y aquí viene lo importante. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros tenemos aquí en el último cajón preguntas, o a veces van a encontrar en algunos cuadros de operacionalización ítems. ¿Qué significa? Que aquí se colocan las preguntas que ustedes van a hacer a su entrevistado de acuerdo a esta variable. Es decir, ustedes no se van a perder, no van a estar diciendo, ay, ¿y ahora qué le pregunto a mi entrevistado? Si no sé qué sobre violencia, pero no, saben ya que aquí tienen retención apropiada, limitación de recursos, protección. Entonces, ¿qué le vas a preguntar sobre esto?
eh, voy a hacerlo rápido, si me confundo, disculpen. ¿Has sufrido alguna vez retención o apropiación indebida de tus bienes? Por ejemplo. Y lo hacemos como una pregunta cerrada. Perdón, dicotómica. Sí, cerrada. Sí. No. ¿Ya? Y al inicio le ubicamos qué número de pregunta va a ser. Yo no le voy a poner la pregunta 1 porque antes ya está la otra variable. Pero tampoco le voy a poner de las primeras porque las primeras 5, 8 preguntas, hasta 10 preguntas son de conocimiento general o de cuestiones socioeconómicas de la encuestada. Entonces yo pongo, por ejemplo, aquí 14 o P14. Entonces, significa que para mí es importante, cuando yo vaya a hacer mi encuesta, que me puede inventar mucho más preguntas, pero sé que la pregunta 14 está relacionada íntimamente a mis indicadores y a mi variable que quiero saber. Si voy acá y digo recursos, limitación de recursos, esta pregunta de la 14 voy a sacar 15, 16, supongamos que la 17, la pregunta 17 la voy a hacer también y le voy a preguntar lo mismo, le voy a preguntar sobre la limitación de recursos. Tu esposo te ayuda con la comida, no sé, ¿me ayudan ahí ustedes a ver? Te ayuda con el dinero para la comida, por ejemplo, así muy rápido, ¿no? Y le puedes poner una pregunta a escala, con un 10%, un 20%, pongamos un 50%, un 80%, ¿cuántas van? 4, 5, o el 100%. Entonces la persona va a responder 10, 20, 30, 50. Ojo, las preguntas a escala siempre se van en impares, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser de 3, de 5, de 7 alternativas. Siempre, o de 9. Siempre en impares. ¿Ven? Entonces ustedes ya van sabiendo que a través de estos indicadores que ustedes van construyendo aquí, van a tener casi todas las preguntas elaboradas. O por lo menos las preguntas más importantes en su investigación, o las preguntas que ustedes van a referir en su trabajo de investigación. ¿Y de dónde vienen estos? Vienen de las variables. Si hacemos acá lo mismo, vamos a encontrar una serie de preguntas. Hacemos, inclusive de estas indicadores, te pueden salir 4, 3, 2, no solo una pregunta, sino algunas preguntas. Puedes hacer algunas preguntas. Ya veremos un ejemplo construido más adelante. Y así seguiremos con estos temas, ¿no? Por ejemplo, acá en lo que es en lo laboral, entonces tú ya sabes que pones aquí, colocas, supongamos, la pregunta 22 sobre el trabajo. En tu trabajo sufres de aislamiento por parte de tus compañeros, supongamos. ¿Ves, José Augusto? Recién aparece, buena onda, así que te dejo entrar. Compañeros, le puedes poner sí, no, ejemplo, por ejemplo. Entonces ya sabes que cuando hablamos de esta dimensión laboral, la pregunta 22 es importante porque trabajas con eso. Aparte de las otras preguntas que puedes haberles hecho aquí, ¿no? Aparte de la 17, la 18, 19, 20, 21,
La 22 es clave porque te va a hablar de eso. ¿Por qué? Porque tú no puedes entrar directamente a tratar un tema con una persona, preguntarle, oye, ¿sabes qué, María José? ¿Y cuántas veces tu marido te golpea en el día? Tú no puedes decirle porque seguramente María José, como una mujer agredida, te dice, ay, no, mi marido no me golpea, nunca, jamás, pero tiene los golpes en los brazos, los moretones y todos los indicadores que de eso, ¿no? O etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan eso, ¿no? Que no se hace desde el inicio la pregunta, sino que van buscando la forma, dándole la vuelta para ubicar las preguntas precisas que a ustedes les interesa en una investigación. Entonces, ahora espero que tengan claro que los cuestionarios que ustedes elaboran para sus encuestas no es que ustedes se las inventan porque sí, sino que tienen que ser construidas desde una operacionalización de variables. Ojo, no les digo y no les pido que para la tarea que tienen que hacer lo hagan. Pueden ser, es más, lo podrían hacer como un ejemplo, como un ejercicio, de pronto, ¿no? Pero no necesariamente ustedes pueden ubicar otras preguntas. Pero sí me gustaba y me interesaba que ustedes supieran de dónde sale eso y cómo se hace, porque así se hace la elaboración de las preguntas. Ok, déjenme enseñarle otra cosa. Estoy en un PowerPoint, ahora ¿lo ven? Sí, ok. Déjenme salir de aquí. Para terminar con esto de las encuestas, les quiero ahora, déjenme enseñarle unas encuestas que tenía por acá hechas para que no tengan problema. Encuesta de violencia de género. Allá. Y aquí vamos a ver algunas cosas. ¿Ya? Un segundito, ya se los paso. Que ustedes van a entender para su tarea. Voy a presentar, voy a poner ahora una ventana, pantalla 2. Voy a colocar ahora, ok, abuso de poder. Ah, me estaban ayudando acá, perdón, no había visto los mensajes, estaba mirando la otra pantalla. Gracias por el apoyo a todos. Bien, ahora tenemos acá, ven ustedes una encuesta de violencia de género y observatorio de género de Campeche, asumo que es México, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que les pide la tarea a ustedes? Extender la sesión. Okay. ¿Qué es lo que les pide en el estudio de caso? Dice, actividad número 7, redacte un texto introductorio que establezca el objetivo del cuestionario que motive al sujeto encuestado agradeciendo su respuesta y que exprese una cláusula de anonimato y confidencialidad de la respuesta, es decir, poner una introducción pequeña de la encuesta, de qué se trata, colocar los objetivos de la encuesta y al final colocar indicando que esa encuesta es para un trabajo de investigación y se reservan el anonimato de las personas, el anonimato y la confidencialidad de todo lo que ahí se dice, ¿no? Eso es importantísimo, por eso siempre se lo ubica al inicio de cada una de las encuestas y eso es lo que te pide. Redacte las instrucciones iniciales claras y sencillas cómo responder, es decir, después de colocar lo anterior ustedes indican por favor marque con una X en las respuestas correspondientes, o sea, como ustedes crean conveniente. Elabore preguntas del cuestionario combinando preguntas de corte sociodemográfico, cerradas, abiertas, y en el caso de preguntas cerradas, seleccione la escala adecuada que correspondan en el tipo de variable de estudio. El orden de la presentación de las preguntas debe ser preguntas generales y fáciles, preguntas complejas, sensibles, delicadas y de cierre. ¿Qué significa eso? Lo que les estoy contando desde hace rato. Las preguntas, esto de las preguntas ya las vamos a ver, cerradas, abiertas, ya más o menos las conocen, que en correspondencia a un tipo de variable de estudio. Lo que les decía, si ustedes están haciendo una investigación sobre violencia de género como variable, tienen que trabajar todas esas preguntas como la hicimos en la operacionalización de hace un momento. El orden de la presentación de las preguntas debe ser
fáciles o preguntas generales, preguntas socioeconómicas, dónde vive, el lugar, etcétera, etcétera, y fáciles. Entran a las preguntas complejas. Entonces, por ejemplo, ¿conoces de alguien que ha sufrido violencia de género? En tu familia hay alguien que ha sufrido con violencia de género. No es que entras directamente, a ti te han golpeado, sino que no, entras con preguntas un poco ya complejas, pero preguntas sensibles y delicadas después. Ahora sí, ¿has sufrido tú alguna vez violencia de género? ¿Cómo tu marido ingresa a la casa? Bueno, ya vamos a ver todas estas preguntas sensibles y delicadas y preguntas de cierre, ¿no? Ya preguntas más suaves para terminar la investigación. Al final, elabore una frase de agradecimiento al cuestionario e invítelos a colaborar en un futuro con más comentarios y más preguntas. Eso es la tarea. ¿Cómo la van a hacer ustedes? Esto es un poco grande. Déjenme ver si tengo por acá, tenía otro ejemplo más pequeño, perdón. Les había preparado este. Ok, sí, este es. Ok. Ah, no, pero no tiene la introducción. Ah, bueno, ya. Está un poco cambiada aquí, pero bueno. Ven, estamos realizando un estudio de violencia de género, o sea, hacen una pequeña introducción, le hacen el cuestionario, le informan que el cuestionario es anónimo, por lo que pedimos la máxima sinceridad en cada una de las respuestas. O sea, le decimos que es anónimo, que se va a cuidar todo lo que dice ahí sobre el tema de confidencialidad, y también le decimos que lo tome con mucha sinceridad. Después le explicamos algunas pautas del cuestionario, tómate tu tiempo para marcar la respuesta al tema que requiere, y después lo que te pide el documento. A continuación encontrarás algunas afirmaciones. Expresa tu grado de acuerdo o desacuerdo con la totalidad de la frase que te presentamos. Marca con una cruz el número que corresponde a tu opinión. ¿Ya? Entonces, le vas explicando a la persona que vas a encuestar todas estas cosas. Me refiero a explicándole en el texto, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Importantísimo. Entonces, después entran con preguntas generales, que están aquí, están abajo, están de arriba abajo, pero bueno, no hay lío. Nombre, localidad, grupo, si tiene alguna religión, cómo se siente, bueno, son preguntas generales, ¿no? Y entran a las preguntas ya un poco más complejas. Aquí te dice, marca con una cruz el número que corresponde en tu opinión. Te dice marca con una cruz, nosotros ponemos marca con una X acá, pero bueno. Totalmente en desacuerdo, TD, desacuerdo de, neutral N, A, más bien de acuerdo, y TN, totalmente de acuerdo, TA, perdón, totalmente de acuerdo. Entonces te ponen aquí una escala de Likert con 1, 2, 3, 4, 5 opciones, lo que les decía. Pueden ser 5, 3, 7 o 9, siempre en... Las víctimas de maltrato a veces se lo buscan o lo provocan. Entonces la persona va marcando con una X si está totalmente de acuerdo, si es más bien en desacuerdo, si es indeciso, o etcétera, etcétera, ¿no? Y así van construyendo. Aquí está en una sola, pero vamos a ver el otro ejemplo. Este es un más complejo, este es un poquito más complejo porque es para toda una comunidad, todo un pueblo, toda una ciudad. Entonces, verán, hay un antecedente, hay un marco legal, hay una explicación de introducción de todo lo que es la violencia de género. O sea, no, esto ustedes no lo van a hacer así, suficiente con algunas líneas y listo, ¿no? El objetivo general de la investigación de esa encuesta, si creen conveniente colocarles objetivos específicos, si no, simplemente con el de acá, generar información sobre la frecuencia y magnitud de la violencia que experimentan las mujeres en los espacios privados. Bueno, acá se da de acuerdo al objetivo que ustedes están trabajando en su proyecto. Aspectos metodológicos, esto ya porque es una investigación mucho más fuerte, ya explica la unidad de análisis, la unidad de observación, el método de recolección, el diseño de la muestra estratificada, el tamaño de la muestra. Bueno, estas cosas ustedes no las van a hacer porque no se las piden, pero sepan que en unas encuestas serias va todo este tipo de cosas, ¿no?
la distribución y la frecuencia, el porcentaje de las personas que van a ser investigadas, características, etcétera. ¿Ok? Y después de todo eso, inicia la encuesta, ¿no? Hacen una tarjeta de informativa, datos generales, el diseño, etcétera. Y comenzamos. Aquí está lo que les decía, lo mismo todas tienen. Buenos días, estamos haciendo un estudio sobre relaciones familiares y de género en la localidad. Permítanos, por favor, hacer algunas preguntas que también estamos haciendo en otras partes del estado. Le aseguramos que la información que ustedes nos proporcionen será estrictamente confidencial y solo se utilizará para fines académicos. Muchas gracias por su colaboración. Es lo que te pide el proyecto. Redacte un texto introductorio que establezca objetivos del cuestionario, que motive al encuestado, agradecimiento a su respuesta y que exprese la cláusula de anonimato o confidencialidad. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Eh? Y comienza. Nombre del encuestador. A veces, como son encuestas de miles de personas, le ponen el número de identificador del encuestador, o de la persona que va a encuestar, la localidad y todo esto, ¿no? La hora que inició, la hora que terminó, porque es algo grande. Datos generales. ¿Qué edad tiene? Estado, miren, ¿qué edad tiene? Esto es una pregunta abierta. Entonces, voy a explicarles ya mismo los tipos de preguntas, pero más bien quisiera terminar con esto. Entonces, datos generales, estado civil, una pregunta de múltiples respuestas, de qué lugar es originario, datos familiares, ¿ya? Número de cuartos, o sea, datos socioeconómicos, ámbito escolar. Como es muy profunda, muy grande, se tiene muchísimas preguntas, ¿no? Y ven, y empiezan con las preguntas generales. ¿Su pareja o pareja consume con alcohol? Acá comienzan las preguntas. Con preguntas así para profundizar. ¿Por qué no concluyó los estudios? ¿Cuál es la ocupación actual? ¿Quién es el proveedor principal de la casa? ¿Ocupación principal del proveedor? Y ahí empieza, ¿no? Su ex pareja o ex consume drogas, etcétera. Y entran a las preguntas fuertes después de eso. En el quinto punto. ¿Ha sufrido alguna vez en algún momento de su vida o en el pasado durante la infancia reciente violencia? ¿Qué tipo de violencia ha sufrido usted? Marque con una, puede marcar más de una opción, se da para oportunidad. Golpes, insultos, ofensas, ¿no? Entonces ya la persona que va a tabular todo esto sabe que, golpes es violencia física, insultos y ofensas es violencia verbal, empujones, violencia física, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuándo fue agredida? ¿Quién fue el agresor? Marcar. Mi pareja, mi hijo, mi vecino, etcétera. ¿Dónde ocurrió la agresión? ¿Qué día de la semana? ¿Cómo se ha sentido después del episodio de violencia? O sea, hay preguntas cuantitativas y cualitativas aquí, como ven ustedes. Y terminan con una serie de preguntas un poco ya para bajar el ritmo, ¿no? Expectativa de la mujer, la parte 6. Si pudiera cambiar algo en su vida, ¿qué cambiaría? Una pregunta abierta, especifique. Es decir, para que ella desarrolle. ¿Se considera una mujer feliz? Sí, no, no sé. En su vida es actualmente como la desea. ¿Qué le ayudaría a que fuera una persona más feliz o satisfecha? Etcétera. Y el lugar donde se aplicó la aplicación. Entonces, esto es un formato, una forma de encuestas, que es lo que les pide la tarea, ¿no? Entonces, yo creo que se ha quedado un poco claro, chicos, lo que tienen que hacer en esta tarea. Pero ojo con esta parte. Miren que me había olvidado leérselas. En correspondencia en el problema y los objetivos específicos en su proyecto o propuesta de investigación, elabora un cuestionario para una encuesta realizando las siguientes acciones. A su tema de investigación. Redacte un texto introductorio, ya lo sabemos, ya lo vimos. El objetivo, los agradecimientos sobre las cláusulas de anonimato, las instrucciones iniciales claras y sencillas y las preguntas, ¿no? Preguntas que pueden ser preguntas cerradas, abiertas, de escala, preguntas que deben iniciar
con preguntas generales, después complejas, sensibles y preguntas de cierre. Y al final una frase de agradecimiento y invítelos a colaborar con otro cuestionario. Déjame ver si la acá tenía unas palabras de agradecimiento, me parece que sí. No, no tiene, nomás una observación X. Bueno, pero ustedes le colocan. Y revise su calificación, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que la gran mayoría o casi todos van a hacer muy bien esto, ¿no? Vamos a ver, dice Jocelyn, la encuesta sería referente al anteproyecto. Sí, Jocelyn, en el proyecto hay que hacer un estudio de caso parecido. ¿Es el proyecto? No, ya les dije, ¿no? Entonces ustedes buscan su tema de investigación y en base a su tema de investigación, como se les enseñé en la operacionalización de variables, sacan las preguntas. Licenciada, Claro, una pregunta. ¿Hay un límite de preguntas para elaborar ese tipo de encuestas? No te escucho bien, José. Que si hay un límite de preguntas a elaborar en este trabajo. Si hay un qué, no te escucho esa parte. Una cantidad, un límite de preguntas. No hay un límite, es un ejemplo. Yo me contento con una, a ver, yo estoy seguro que la gran mayoría va a investigar en internet y van a sacar las preguntas generales, que son entre 5 o 6 preguntas generales, ¿ya? Que son las que están aquí, ¿no? A ver, se me perdió ya. Esto, estado civil, datos familiares, número de cuartos, lo voy a sacar, ¿no? Y unas 5 preguntas o 4 preguntas ya un poco más complejas, unas 4 o 5 difíciles y unas así mismo, ¿no? Calcule entre 15 preguntas más o menos. Tampoco es una cosa así exacta, ¿no? A veces es suficiente con 2 o 3, pero mientras lo que te pide el documento es que hagas preguntas de todo tipo, variables, preguntas abiertas, cerradas, en escala y todo esto, ¿no? Es lo que te pide el documento. ¿Cuántas preguntas hay que hacer? Ya les dije, las encuestas serían referentes al proyecto, sí. Hay que hacer un estudio. Ya, vamos a ver. Listo, licenciado, gracias por la orientación. ¿Cuántas preguntas? ¿Por qué el mío? A ver, alguien me dijo que era comunitario. No hay problema. Alguien me decía de las preguntas eran cualitativas. En mi caso investigué en cualitativa. Yo, mira, en tu caso son entrevistas y deberías hacer entrevistas abiertas, son preguntas abiertas generadoras. Por ejemplo, si hablamos de violencia de género, también se empiezan así. Las 2 primeras, esto es para Thalía, las 2 primeras, lo mismo, ¿no? Preguntas generadoras, dónde vive, con quién vive, etcétera, ¿no? Y después ya las preguntas propiamente abiertas. Buenas noches. Dale, un ratito, Elisa. Thalía, por ejemplo, poner en tu caso, creo que era sobre la mala práctica médica o algo así. ¿Has sufrido? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando te hicieron eso? O, bueno, ¿qué piensas de tal cosa? O sea, son preguntas ya de entrevista en la que vas a dejar desarrollar a la persona. Con unas 9 o 10 preguntas es suficiente. ¿Por qué? Porque son preguntas generadoras. Porque con una pregunta, si yo le digo, por ejemplo, Majito, que está por ahí, ¿tú qué piensas qué sientes cuando te hicieron ese legrado o porque perdiste tu hijo de esa manera con mala práctica? Entonces la persona es probablemente sensible, va a llorar, va a empezar a contar que amaba a su hijo, entonces se te va a ir el tiempo y se te va a hacer una entrevista que tú planificas para 1 hora en 2 o 3. Entonces son pocas las preguntas y no es una sola, y a diferencia de las encuestas, Thalía, las entrevistas se hacen en diferentes etapas. No es que en una sola visita tú haces todas, sino que como te decía, puede demorar mucho. En la primera entrevista tú vas y capaz que con 3 preguntas te acumulas máximo lo que puede durar una entrevista también y dices, ok, gracias, regreso otro día y en el próximo día que vaya, en 1 o 2 semanas, qué sé yo, tienes que volver a seguir haciéndole las otras preguntas que tú tenías. Es un poco más complejo la cosa, ¿no? Esto en las entrevistas, que son entrevistas generadoras que le llaman, ¿no?
¿Qué más por acá? Las preguntas van en orden, desde generales dedicadas. Así es, profe, tenemos que buscar a alguien que responda. No es necesario que ustedes solo envíen la tarea. Ojo, otra cosa que me olvidaba decirles a todos con respecto a las preguntas, es que todos los cuestionarios tienen un proceso, ya lo vamos a ver ahorita, y es que todas las preguntas no es que tú las elaboras y las mandas al campo, tienen que primero pasar por un grupo de expertos para que las validen, y después de validar esas preguntas, ustedes ya tienen la posibilidad de llevarlas al campo. Generalmente, cuando tú haces una tesis y tienes todas estas preguntas, tú se las envías a tu profesor, a tu tutor de tesis, para que él valide esas preguntas y revisen, si estás bien. O se las lanzas a un grupo pequeño de personas a practicarlas. Por ejemplo, vas a hacer sobre violencia de género y yo le digo a un grupo de amigas, en este caso, chicas, me ayudan por favor, a 5 o 6. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van ubicando si esas preguntas están bien redactadas. Por ejemplo, yo le mando preguntas y me dice Jocelyn o me dice María José, profesor, esta pregunta como que no la entiendo, como que no sé qué significa. Y tú vas validando tu cuestionario, vas mejorando de tal manera que cuando ya lo mandes al campo propiamente, ya va a estar afinado y bien hecho, ¿no? A ver. Licenciado, O otra sea, si pregunta. hacen todas las preguntas... ¿Tienen algún tipo A ver, de formato, tipo de letra, por lo general? dale, que no te escucho muy bien. Que si este tipo de encuestas tiene algún tipo de formato o tipo de letra, tamaño. No, aquí no hay un estándar, porque inclusive te vas a encontrar, déjame ver si encuentro por aquí, con preguntas, a veces hay encuestas que son como sábanas, entonces las hacen muy pequeñas las encuestas, las preguntas para que tú solo vayas rayando apenita, ¿no? Entonces no hay un formato, pero sí tratan de ser un formato, me imagino que lo que vieron ustedes hace un rato era en formato 11, Arial o Arial 11 me parece que era esto, ¿no? Es un formato bonito, ¿no? El formato siempre tiene que estar bien ordenado, bien bonito, bien hechecito, porque la presentación también es importante cuando tú vas a hacer una encuesta, ¿no? No vas a lanzarles preguntas todas desordenadas, sino que siempre tienen que llevar un formato bonito como el que vieron ustedes, ¿no? Hace un ratito. ¿Alguien me hablaba? Elisa, dale. Mi estimado, mi tema es el fortalecimiento de la autoestima en personas con discapacidad. Ya, entonces, ahí como las preguntas serían más sobre la autoestima o sobre el fortalecimiento. A ver, en una investigación real tendrías que hacer para las dos, porque cuando ya vayas a tabular la información y contrastes las dos variables, tienes que tener información de las dos variables. Pero en este caso, como es un ejercicio, que lo que busca el trabajo es que tú conozcas cómo se elaboran las preguntas del cuestionario, no necesitas hacer de las dos variables. Es suficiente con que hagas preguntas de una variable, pero que en este cuestionario hayan preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas, en escala y todo esto, ¿ya? Como les voy a explicar en este momento. Esto va a durar par minutos nomás, chicos, porque ya estoy con el tiempo muy tarde, sobre todo para los que no han comido, pero... Dice, yo tengo una pregunta. Dale. Tengo una pregunta. Disculpe, las preguntas están estipuladas para ¿cuántas personas? Preguntas, perdón, no te escuché muy bien. Las preguntas que hay que redactar, ¿a cuántas personas Ya. hay que hacerlo? O hipotéticamente, ¿a cuántas personas hay que hacerlo? A las personas que tú tengas en tu muestra. Si tú vas a hacer una investigación de los profesores de una escuela y en esos profesores supongamos que son 20, obviamente vas a hacer 20 cuestionarios o 20 encuestas. Si vas a hacer a una comunidad completa de 200 personas, vas a hacer eso. Tienes que hacer 200 encuestas. Claro, ¿De cuántas? En mi caso el tema del proyecto era la falta de empleo en el Ecuador. A ver,
Claro, por ejemplo, en tu caso, me perdí, perdón chicos, están viendo, ¿qué están viendo ustedes ahora? Dice técnicas de recogida de información. Sí. Ok, ya. Sí. En tu caso, por ejemplo, tu muestra es muy grande porque es todo el Ecuador, estamos hablando de 18 millones, y si haces una muestra seguramente debe ser de 4.000 o 5.000, entonces es muy grande. Pero olvídense de eso, ahorita lo importante es que elaboren preguntas de sus variables y las hagan como las vieron en el documento, nada más. Si entendiste, es que estoy leyendo acá y me dicen que no escuché. Listen, No mucho, pero bueno. yo iba a A ver, preguntar, si se le escuchó. dale. ¿Cuántas páginas consta la tarea? No hay un límite, son 15 preguntas más o menos, les dije, aproximadamente pueden ser más o menos. Entonces, Incluida, algunas preguntas, claro, incluido la hoja de introducción. y todo eso. Eso es una hoja, esa es la primera hoja de ley, esa es como la carátula, la presentación, de ahí el resto. Pero mira, pero es que a veces tú haces preguntas en escala, entonces son preguntas que te va a ocupar mayor espacio, o hay preguntas que solo vas a hacer de sí o no, entonces son 2 líneas máximo. Entonces no te puedo decir cuántas hojas se te van a ir. Y capaz que una persona que hace 15 preguntas, en escala de Likert, seguramente se le debe ir 30 hojas, un ejemplo. Y otra que solo hace preguntas cerradas, solo se le van a ir 2 hojas. Licenciado, Dígame. licenciado, uno Escucho. puede escoger, elaborar escoger o elaborar su propio esquema de preguntas para ahorrar espacio en Word, hacerla mediante Claro, cuadro, uno mismo diseñarla. ya les voy a explicar eso, sí, seguro que sí. Ya, entonces, creo que están viendo. Claro, es que esto, me parece más fácil diseñar con tablas de Word se puede ahorrar muchísimo espacio. Sí. Miren, esto lo conocen un poco, ¿no? Los tipos de encuesta, qué es una encuesta, lo tienen en su documento. ¿Acaso mi nombre es Jennifer Arroyo, licenciado? Sino que estoy en la plataforma de mi hija. Jennifer Arroyo, mi amiga. La amiga de Pato San Pedro, ¿no? La misma. Hola Jennifer, qué gusto saludarte. La misma. No sabía. Sí. Mira, ya se ganó. Igualmente. Ahora ya tengo un compromiso y ya tengo que cambiarle el 0 que tenía por día ahora. Qué barbaridad, todo por Pato. Por no, favor, mentira. eso es lo que le puede decir. A Patricio y le digo. No, mentira, es una broma. No, listo, Jennifer. Había visto un arroyo, pensé que era otro, pero en buena hora. Qué bueno tenerte aquí. Chévere. Ok. Amiga Miren, también, chicos. la misma vecina también. Miren chicos, hay algunas formas de encuesta a través de correo, teléfono, cara a cara, web o a través de internet. Todo esto ya lo hemos visto. Son estadísticas. Yo les voy a enviar este documento para que lo tengan y lo lean. Por cuestiones de tiempo voy a explicar rápidamente solo los tipos de preguntas. Entonces, aspectos a considerar al elaborar un cuestionario: el lenguaje de las preguntas, el orden de las preguntas, exhaustividad de las respuestas, la extensión, naturalidad, los posibles sesgos. Esto es importante. La aquiescencia y la argumentación del halo son importantísimas o importantes nomás, no serían importantísimas, no. El sesgo, chicos, es algo que todo encuestador va a sufrir y va a pasar, y es importante que lo tengan. El sesgo es cuando crean los entrevistados en una encuesta o responden positivamente a todo, sí. O sea, es como quien le sigue la corriente al encuestador. Supongamos que va un encuestador a tu casa y dice: quiero hacer una encuesta sobre este producto, que son los fideos finitos. ¿Usted come fideo finito? Y el encuestado, por seguirle la corriente o por hacer esta aquiescencia, dice: sí, yo lo como todos los días. Y le pregunta: ¿cuántas veces a la semana lo come? Todos los días. ¿Y qué le cambiaría? Nada, porque es rico. O sea, le sigue la corriente, y entonces esa encuesta va a salir mal. ¿Por qué? Porque la persona y eso pasa mucho en elecciones de presidente, va y le pregunta a un candidato de X y dice: oye, ¿y usted por quién va a votar? Por tal, por tal. Y como lo ve que anda con el logo de ese candidato, le dice: yo voy a votar por ese candidato. Entonces, así van saliendo mal las encuestas.
Entonces, esos posibles sesgos como la aquiescencia, o que así se llama, o seguir la corriente, es uno de los grandes problemas que tienen los encuestadores. Ojo con eso. Y el otro de argumentación o halo, que es el efecto halo, es el de sobredimensionar las cosas, exagerarlas. Cuando tú estás entrevistando a alguien, de pronto capaz que dimensiona, sobredimensiona, exagera las cosas, y le preguntas, y bueno, ¿y tú has visto por aquí si el carro de basura pasa todos los días? Ay, no, ese carro no pasa nunca. O, uy, ese carro de basura pasa mañana, tarde y noche, aunque no sea verdad. Entonces, sobredimensiona algún tema específico en una encuesta. Y estos sesgos cambian gravemente las encuestas, perdón. Ojo con eso también. Entonces, tenemos qué tipos de preguntas, es lo que te pide el profesor en la tarea, el autor. Hay abiertas o postcodificación, preguntas cerradas, dicotómicas, de múltiples respuestas y de escala. Entonces, este tipo de preguntas son las que ustedes van a utilizar. Preguntas abiertas o preguntas libres que ustedes ponen. ¿Por qué te gusta el teatro? ¿Tá? Y que la persona responda, ay, me gusta el teatro porque voy a ver a la gente actuando. ¿Qué te motiva a viajar? ¿Qué opinas del presidente? Esas son preguntas abiertas. Preguntas cerradas, las dicotómicas, por ejemplo. ¿Ha visitado usted un restaurante de comida típica? ¿Sí o no? Dicotómica de dos, o sea, que solo van a encontrar sí o no, o puede ser bueno o malo, sí, bueno o malo, sí o no, también podría ser, pero siempre van a ser dos. Y las de múltiples respuestas, por ejemplo, en un artículo, ¿en qué tipo de establecimiento realizó usted la última compra de artículos de alimentación? Y te ponen una serie de alternativas para que tú anotes, ¿no? Puede ser hipermercado, supermercado, abasto, servicio, tienda, feria, etc. Entonces esas son preguntas cerradas dicotómicas, porque te dan una opción. Te dan, perdón, que marques una, pero en diferentes opciones. O sea, en diferentes alternativas una opción. Ok. Y por último tenemos las de escala. Por ejemplo, que el sabor de la mantequilla puede ser excelente, bueno, muy bueno, más o menos, malo, extremadamente malo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alternativas. ¿Ya? ¿Ven? Entonces, así tienen que construir las preguntas. Es lo que estábamos viendo al inicio. Ok, después vienen las entrevistas, que es lo que eso se ve en cualitativa, lo vamos a ver en la siguiente clase. Esto ya lo dejamos para la siguiente. Solo quiero terminar. Dígame, coménteme. Disculpe, buenas noches, los saluda Kira Mendoza, buenas noches con todos. Una pregunta, es que me perdí en algo. A ver, yo hice un anteproyecto con un enfoque cualitativo. Entonces la pregunta concreta es, para esta tarea igual tengo que hacer, porque aquí en este caso se hace son entrevistas, para esta tarea igual tengo que hacer las preguntas de todo tipo, o sea, combinarlas como ya se dijo anteriormente. A ver, tu trabajo fue cualitativo. Ajá. Sí, de ley, te toca. Okay. Muchas gracias. Te toca porque te está pidiendo algo, entonces... ok, no pasa nada, solamente era que quería... Sí, es la tarea, sí, pero es un ratito que ya me perdí, no sé por dónde ando, hay tantas, ya cancelé todo, ¿no? Sí, ya está cancelado todo, compartir pantalla. Ok, vamos a ver si terminamos con la última cosa que quería enseñarles. Permitir. Ok. Entonces, volvemos nuevamente a la... Licenciado, otra pregunta. Oye, Entonces Caterina. hay que hacer las preguntas con el mismo proyecto. Claro, es lo que les decía desde el inicio. Sí. Y no se puede con otra cosa. Ajá. Es que, por ejemplo, yo hice familias Dale. monoparentales. ¿Ya? Y no sé, ¿Ya?
Y sacas de ahí. Y están preguntando Ya. algunos compañeros la misma pregunta que yo estoy haciendo. No, Si no es hay con el problema. mismo. No, no pasa nada. Profe, responda si tenemos que buscar a alguien. No, las entrevistas no hay que hacerlas, simplemente, perdón, no hay que ejecutarlas, simplemente las elaboran y las suben nada más. No es que tienen que explicarlas para nada. Listen, y usted decía que para cuando son con ¿Perdón? método, cuando es método cualitativo, ¿cambian las preguntas? Ujú. Sí, porque ya no son encuestas, son cuestionarios. Perdón, no son encuestas, son entrevistas. Y las entrevistas son abiertas. ¿Ya? Solo Entonces ahí es un llevaría poco más abiertas complejo. cuando es Así una es, metodología cualitativa, solo claro, van abiertas. exactamente, pero la tarea te pide que hagas preguntas abiertas, cerradas, en todo este tipo de cosas. Entonces, de ley tienes que cumplirlas de esa manera, ¿ya? A pesar de que tu investigación haya sido cualitativa. Simplemente coges la variable y haces lo mismo, ¿ya? Ahora, chicos, vean esto. Profe, buenas noches. Hola. Perdón, Díganme. disculpe, está hablando Mariela Ponce, sino que está en la cuenta de mi hermana. Ya, Pues, yo ok, le dale, entiendo en esta Fernanda. parte. Mariela, Ah, ya, dale, Mariela, ven. profe, pero yo le entendí que tenemos que hacer preguntas abiertas y cerradas, ¿verdad? Pero ¿Sí? del mismo proyecto, le sacamos las preguntas y en base al proyecto podemos contestarlas. No es necesario contestarlas, solo hacer las preguntas. Solo hacer las preguntas como están viendo ahorita este cuestionario, así, nada más. Ya. Solo ¿Y así como está este más o cuestionario y menos, subirlo. cuántas hojas tenemos que hacer? ¿Las que nos salgan? No te escuché, María. O sea, tenemos que hacer, ¿cuántas hojas tenemos que hacer? ¿Las que nos salgan o hay un límite de hojas? Más bien hay un límite de preguntas, aproximadamente unas 15, les decía, ¿no? Ojo. A ver, chicos, miren esto, rápidamente. Aquí dice, ¿qué edad tiene? Años cumplidos. Una pregunta abierta, podría ser, o cerrada, perdón, porque solo va a poner el nombre aquí, solo va a poner aquí 12 años, ¿no? O sea, estado civil, esta es una pregunta de tipo cerrada y con opciones, o sea, opciones para que tú coloques, ¿no? Una pregunta dicotómica, no, perdón, esto es estado, estoy hablando cosas que no son. Número de integrantes de la casa, 1, 2, 3, 4, tiene 5. Vean, a escala. ¿Ya? Exactamente como estaban aquí. Número de cuartos a que cuenta su casa, miren, otra pregunta a escala. Una pregunta dicotómica de 2. ¿Tiene hijos? ¿Sí o no? Nada más. Aquí otra pregunta en escala. Preguntas en escala. No he visto una pregunta abierta. ¿Cuál sería la pregunta abierta? Como les enseñé hace un rato, ¿no? En la que la persona desarrolle. Otra pregunta dicotómica. ¿Ha sufrido alguna vez de violencia? No. La respuesta es sí, especifiquen. En la infancia, ya, es otra cosa. Miren. Otras preguntas en escala. Escalas. ¿Ya? Que pueden hacerlas así o pueden hacerlas de esta manera, en escala, ¿no? Las víctimas del maltrato a veces buscan de acuerdo, totalmente desacuerdo, indeciso, totalmente más bien de desacuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, déjenme ver aquí donde estaba revisando algo, perdón, déjenme salir. Solo para terminar con esto, chicos, y que no se pierdan ustedes en esto, voy a volver porque hay algunos que no han entendido lo que les dije al inicio, ¿no? Y solo para que repitamos esto un segundito. Y con esto nos despedimos. Chicos, al inicio Profesor, yo... disculpe una pregunta. Dale, En mi caso como es cualitativo, profesor, entonces serían las encuestas, pero, o sea, yo sé que son entrevistas, pero las preguntas sociodemográficas las haría como encuesta, ¿verdad?
Si quieres, también puedes hacerlo de esa manera. Y luego, digamos que pongo unas 3, 4 preguntas abiertas. Ajá. Abiertas, ya. Pero a la vez también puedo hacer, por ejemplo, las sociodemográficas, puedo preguntar... sí, no, o sea... joven, sí, no. Exactamente. Esa es una muy buena alternativa. Podría ser al inicio como sociodemográfico, lo que es encuesta, aunque sea una entrevista, porque necesito conocer los datos de sociodemográficos de la persona, y ahí aplicaría lo que me está pidiendo el deber, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, muy bien hecho. Los que tienen cualitativo pueden seguir la idea de Talís era, ¿no? Sí, Talía. Ajá. Y si han hecho cualitativo, ahí encuentran cómo deben hacerlo. Solo para terminar, chicos, y recordarles al inicio, ¿de dónde salen las preguntas? Que ya muchos lo tienen claro, pero algunos como que a esta hora empezaron a despivelar, a preguntar cosas. Las preguntas salen de la operacionalización de variables. Por eso era que yo les indicaba al inicio cómo deberían de hacer la tarea. Cuando construyeron su proyecto de investigación, les pedía el título, porque el título era lo más importante. Porque aquí ustedes iban a reconocer las dos variables. Esas dos variables que iban a ser fundamentales para crear los objetivos y después para crear las variables, porque ya las reconocen. La variable, entonces en un cuadro, esto no lo pidieron en el proyecto, no lo han hecho ustedes, pero por eso se los explico para que tengan claro. Objetivo general, la hipótesis y las variables. Nosotros operacionalizamos la variable de género, la conceptualizamos, le pusimos categorías, si es violencia de género, económica, violencia laboral, violencia física, y le colocamos indicadores. Si es violencia económica, retención apropiada indebida de bienes, limitación de recursos, percepción de un salario. Si sería laboral, comentarios, gestos sutiles, aislamientos, difamaciones. Si sería física, serían golpes, maltrato, etcétera, ojos verdes, etcétera. ¿Qué instrumentos? Cuestionarios. Y las preguntas te salían de estos indicadores. Si ustedes, entonces, yo sé que la mayoría de ustedes no van a hacerlo así, pero tengan claro que de aquí es que salen, después no estén preguntando, ¿y de dónde saco las preguntas? Generalmente sale de eso. ¿Por qué? Porque el documento de trabajo te dice que es de tu proyecto de investigación, el que ya hicieron. De ahí van a elaborar esto. Entonces, cogen una de las variables y van sacando. Si hablan de, por ejemplo, la retención inapropiada de bienes, una pregunta podría ser, ¿has sufrido alguna vez retención de apropiación de bienes? Tu esposo te coge los anillos de tu familia y te los vende. Tu esposo vendió los terrenos que eran herencia de tu familia, cosas por el estilo. Eso es, ¿no? Limitación de los recursos. Tu esposo te ayuda en el dinero de la comida. Puede ser sí o no, o también puede ser en escala, un 10%, 20%, 50%, 80%. Acá puede ser dicotómica, perdón, sí, dicotómica. ¿Ven? Y van ubicando qué número de preguntas. ¿Por qué 14? ¿Por qué 17? Porque como explica el documento, a veces, no a veces, sino siempre se empieza con datos generales, después vamos a preguntas de entrada que yo les digo, y después preguntas directamente del tema, y después un cierre. Entonces, generalmente las 5 primeras son datos generales, las 5 siguientes son preguntas de introducción, las 5 siguientes son las preguntas directas de las variables de esto, y las 5 últimas son generalmente del cierre, ¿no? Cosas bonitas, cosas generales también se podría hacer, pero que están en el medio. Entonces, cuando ustedes van a hacer su investigación, tabulan los datos, saben que la pregunta 14, la 17 o la 22 corresponde a violencia de género y a esta dimensión. Entonces, ustedes van a hacer sus cuadros, sus pasteles, sus datos estadísticos y van sacando la media y la mediana la moda de acuerdo a esto. Entonces, tal vez se les lo vean un poco abstracto todo esto, muchos no lo entienden todavía el procedimiento o no lo vean claramente, pero bueno, ya esto, tranquilos que después van a volver a ver esto y ya se les va a aclarar mucho más, ¿no? Ya tienen una idea de más o menos de qué estamos hablando. Entonces, a solo el formato del cuestionario es responder, eso es, solo el formato, nada más. ¿Qué más?
¿quién aporta más en el hogar? Podría ser también como pregunta. O sea, ya ven, están saliendo. Al inicio me ayudaron mucho con las preguntas. Aquí hay un poco de compañeros de ustedes que me hicieron muchas preguntas que podían colocarse en esto, ¿no? Entonces, creo que sí está bastante claro la tarea y de dónde salen esas preguntas. Salen de este cuadrito que se llama operacionalización de las variables. Estas variables que salen del título de la investigación que ustedes tienen. Si es familias monoparentales, ¿y cuál era el otro tema? ¿Quién era? Jennifer, alguien que me habló de las familias monoparentales. Entonces, esas familias monoparentales sería una variable y de acuerdo a lo que cuál sea la otra, ubica, ¿no? Entonces, repito, no es necesario que elaboren todos estos cuadros, pero sí es importante que sepan de dónde sale todo esto. Entonces, eso, chicos, por ahora, déjenme colocar nuevamente esta ventana, yo juego con estas cosas. Eso por ahora en lo que corresponde a la tarea que tienen que hacer y a una explicación de todo lo que son encuestas que se la utiliza siempre en las investigaciones cuantitativas y las entrevistas en las investigaciones cualitativas. Estas encuestas se construyen de cuestionarios y estos cuestionarios que son preguntas, se salen de las variables. Entonces, espero que tengan bastante claro eso, que elaboren la tarea. Ya les he puesto ejemplos. También pueden buscar en internet muchos ejemplos, hay muchísimos, de cómo hacer las preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas. Hay en escala de Likert, escala de Goodman, entre los que recuerdo, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, lo importante es que las elaboren lo mejor bonito, lo mejor posible, y no se olviden la parte de introducción que te pide el documento, en la que ustedes deben de colocar la introducción, los objetivos, ¿qué más era? La confidencialidad, ¿y qué más era? Y también las indicaciones previas, ¿no? De marcar con una X y todo eso, y al final los agradecimientos. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos, chicas, sobre todo este tema? Corima, Gema, María Andrea, Génesis, Caterine, José Toma, Danek, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Ninguno? Ok, perfecto. Si estamos claros, chéverísimo. Gracias, Umelia, por todo. Nos volveremos a ver. Falta todavía una partecita en una clase más que vamos a hablar sobre las entrevistas, que es también sumamente rico eso en trabajo. Y eso, ¿no? Entonces, esta clase igual se la voy a subir en un rato más a la plataforma para que todos los chicos lo puedan ver y también la puedan ustedes indicarles que está subida en la plataforma y que pueden revisarla y hacer la tarea, ¿no? Entonces, si no hay ninguna pregunta más, yo me despido. Gracias, como siempre. Muchas gracias por todo. Nos veremos en la otra semana, me parece. Ya, por favor, prepárense. Solo para terminar, déjenme ver. Solo les falta eso. En la unidad 4, les falta esa tarea. Perdón, me decías un mapa. Un cuadro sinóptico. Sí, les falta un cuadro sinóptico que establezca los resultados de comunicación científica, la comunicación de los resultados científicos. Ya. ¡Ay! Amarren el perro. Ya. Y el test que está para el 8 y 9 de octubre y después examen. Ya falta poco, no aflojen. Fuerza, ya les falta poco. Ya es la parte en la que se les van a acumular toditas las tareas. Ya, como siempre les digo, busquen, saquen fuerza donde no tienen porque ya les falta poco, por lo menos en introducción a la investigación. Están muy bien casi todos. Siempre hay un pequeño grupo que se está quedando y se queda, y a pesar de todas las ayudas, a veces ya no quieren. Pero bueno. Lisa, ¿en qué fecha estima los exámenes, más o menos? Entre el 12 de octubre en adelante. Ah, ya, muchas gracias. Del 12 de octubre en adelante. Déjame ver exactamente. Ya para yo el octubre 8, sí.
Lunes 12 de octubre, 13, 14, 15, 16, 17, hasta el viernes 16. Por ahora es lo que está planificado. ¿Ya? Entonces, Licenciado, una consulta. ¿Habría la posibilidad quizás de que nos habiliten los test para, o sea, tener un poquito ahí de estudiar un poco más? es complejo. Voy a consultarlo con el autor a ver si me lo permite. Es una buena idea, pero vamos a ver si se puede, ¿ya? O por lo menos una semana antes para que la habiliten. Si es que la mayoría está de acuerdo, voy a ver si converso con el profesor para... Pero les va a ayudar. El test les va a ayudar a ustedes para que tengan fresquito todo el tema del examen, ¿no? Entonces, les va a ayudar. Pero bueno. Entonces, chicas, chicos, María José, ya tomaste café, parece que ya no estás bostezando, ¿no? Eso es bueno. Espero que en esta noche, avanzar terminando los proyectos. Si tienen alguna duda de la calificación, por favor me escriben para ¿cómo se llama?, revisarles, porque si bien es mi percepción, capaz que ustedes me ponen una buena excusa y ganan, y me ganan, y les califico mejor, ¿no? Entonces, pero la gran mayoría tiene 10. Okay. Entonces, con eso, Betty Jennifer Arroyo, tú eres la que me escribiste aquí, ¿no? En la plataforma. Ya se fue, por ahí andaba. No, Listo. aquí Ya estoy. vi. Es que estoy desde la plataforma de mi hija, desde la cuenta de mi hija, de Emilia. Licenciada, una pregunta. Lo que viene siendo la evaluación responde. La evaluación de la unidad que como se hace encuesta de la materia, ¿se hace antes del examen o después del examen? Perdón, la que es que no te escuché muy bien, la encuesta final. La encuesta. Eso es al final, todavía no hay es más, todavía no nos han autorizado subir o elaborar inclusive una encuesta final, así que no sé si haya una al final, pero todavía no nos han autorizado nada. Así que, listo, gracias por estar conmigo, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, nos vemos, que pasen bien, chao, chao, chao Jennifer. Pasen bien. Chao, Liz. Chao, Licen. Pasen muy bien. Muchas gracias, Listen. Hasta luego. De la grabación.